Señor Rayi Burjún, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, coméntenos un poco, ¿qué le dicen las cifras al día de hoy, ya 13 de julio, con 13 días ya sin cuarentena? Bueno, a ver, hay varias confusiones acerca de las cifras que creo que sería bueno Por favor. aclarar, ¿no? En general, cuando hablamos del valor R, como ya lo han descrito, sí es verdad que estamos viendo un descenso de ese valor R. O sea, en promedio, ¿cuántas personas una persona infectada infecta, ¿no? Eh, en la mayoría de los departamentos, basados en los datos abiertos, el valor es mayor a 1, ¿no? Que significa que en promedios hay un crecimiento, hay un crecimiento. Ahora, cuando miramos los valores de Lima, de Piura, de Callao, sí en esas regiones está bajo el valor de 1 desde hace un par de semanas. Pero, a ver, ahora cuando hablamos del subregistro, ¿no? Hay una confusión también, ¿no? Porque los datos de SINADEF nos dicen la cantidad de muertos que han habido. Normalmente lo que estamos haciendo es miramos, digamos, la cantidad normal de muertos que se esperaría cada año, ¿no? Y comparamos esos con las cifras de este año. Cuando hablamos de eso se nota, obviamente, que hay 10.000, 12.000, 13.000 muertos más de los que deberíamos de tener en promedio este año, ¿no? A eso nos referimos del subregistro. Pero aparte de eso, existe otro problema relacionado con lo que las regiones en sí están reportando y lo que el MINSA está reportando. Entonces, ahí hay una discrepancia en números en términos de cantidad de casos positivos, cantidad de muertos por COVID, ¿no? Y a veces esas dos cosas, los datos del SINADEF versus esa discrepancia entre las regiones y el MINSA, se ponen como si fuera una sola cosa, un solo problema, el subregistro. Pero en verdad estamos hablando de dos problemas distintos, ¿no? Y ustedes tienen que tomar en consideración para su análisis la fuente oficial, ¿o cómo trabajan? Sí, bueno, lo que sucede es que cada persona está eligiendo cuál es el repositorio que están utilizando, ¿no? En el caso mío, de Mateo, de otras personas que han estado mencionando, nosotros miramos las cifras oficiales que están digamos, publicadas por Secretaría Digital, ¿no? Por la PCM, en el portal de datos abiertos, ¿no? Pero siempre que hacemos eso, ¿no? También hay gente que está mirando de diferentes regiones y dicen, oye, estos valores que tienes de aquí, hay una pequeña discrepancia con los que están en regiones. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es una pronunciación, ¿no? Una pronunciación que nos diga, bueno, yo te puedo hacer todos los cálculos que tú quieras, los mapitas, casos positivos, todo eso, pero quiero saber en dónde tengo que estar mirando, ¿no? Entonces, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es miramos, pues, digamos, los datos de los datos abiertos. Ahora, existe otro tipo de datos también que todavía no se están publicando y sería muy bueno hacerlo, ¿no? Como por ejemplo, los cálculos de R que nosotros hacemos los hemos basados en las fechas que están disponibles públicamente. Y la fecha que está disponible es la fecha cuando se ha hecho el test. Pero según lo que me cuentan personas dentro del MINSA, de Prospectiva, de diferentes grupos dentro del Ministerio de Salud, es de que ellos están utilizando las fechas de cuando empiezan los síntomas, ¿no? Entonces, lo que esto causa, y sería bueno utilizar esas fechas, honestamente, pero no están en el portal de datos abiertos. Entonces, lo que esto causa es que haya un desfase de cuándo es que nosotros miramos los cambios de esas fechas, ¿no? Y lo que estamos pidiendo es que exista pues consistencia, ¿no? Queremos saber que haya consistencia, queremos saber cuáles son las fechas, las dos fechas si las podrían publicar, sería bueno también, y sobre todo otro número más que creo que es muy importante que estamos ignorando, aparte de R. El R me dice si esto está creciendo o está bajando, ¿no? Pero de nuevo, sabemos que cuando está encima de 1 está creciendo. Lo que a mí me gustaría saber es la cantidad de casos activos normalizados por población, ¿no? Por distrito. Entonces, eso es lo que me dice es la situación en cada distrito para saber exactamente. Si tú me dices, oye, existen 20 casos positivos por cada 100.000 habitantes, yo ya sé que esa situación está bien. Pero si tú me dices, hay
100 casos activos por cada 100.000 habitantes, yo ya sé que la situación está mal, ¿no? Pero tengo que tener ese valor de casos activos, ¿no? Entonces, y tampoco tenemos eso en el portal de datos abiertos. Hay varios puntos, varias cosas que sería bueno enfatizar y pedir que liberen los datos para poder hacer el análisis correctamente, ¿no? Ray, y esa era un poco mi siguiente pregunta, porque, a ver, digamos, no se entrega toda la información por un tema, digamos, problemas con la metodología, problemas en el sistema de recabar información, pero por lo que tú me dices y leí en la nota también que te hizo la República, la información existe, pero hay algunas razones por las cuales no se hace pública. ¿Tú llegas a saber cuáles podrían ser esas razones? Por ejemplo, nosotros discutíamos mucho con las cifras efectivamente del SINADEF versus las que mostraba oficialmente el MINSA, pero una discusión que tuvimos, por ejemplo, con el señor Matuk, me decía, no, toda la información está disponible. Claro, le digo, pero la información que da el MINSA diariamente es una información que no sé por qué, pero siempre reduce al mínimo, digamos, los números de infectados y de muertos. Yo no quiero creer que sea una manera de siempre dar la cifra más benévola, sino que es simplemente una metodología, pero el resto de la información sí existe, o hay alguna que no es abierta y otra que sí es abierta, pero obviamente tienes que ir a buscarla y no está dentro del tuit, este famoso reporte que da el MINSA diariamente. Claro. A ver, el portal de datos abiertos me da los datos en crudo, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Los tweets, a menos que esté todos los días escribiendo o normalizando eso, no me sirve de mucho. A mí lo que me sirve es ver todos los datos para yo poder limpiarlos. Cuando salen los datos abiertos, tampoco es que salen en metodología perfecta. Hay datos duplicados, hay distritos que no encajan con el nombre oficial de los datos en el censo, cosas así que se tienen que arreglar y escribir código para limpiarlos, no es que están listos para utilizar. Pero por lo menos con eso tengo mayor visibilidad de qué está pasando. Lo que yo te digo que es algo normal en todos los países. Yo he trabajado con bastantes datos abiertos de Estados Unidos, de Inglaterra, de diferentes países. Y es normal que los datos nunca estén totalmente limpios, ¿ya? Es normal que existan inconsistencias de cierta manera. Okay. Pero el propósito de ponerlos en datos abiertos es para que hayan más ojos mirando estas cosas y que hayan más personas que puedan indicar, oye, acá hay algo raro en esta fecha, acá hay algo raro con estos datos duplicados, para que exista como un círculo donde nosotros, gratis, básicamente, mirando los datos nos damos cuenta de errores, los reportamos y ellos pueden mejorar sus metodologías, ¿no? Es algo, digamos, un proceso normal en un país democrático abierto, así funciona, ¿no? Así está funcionando. Sí, termine. No, claro, lo que sucede en este caso es que yo pienso que hay diferentes cosas que están pasando. Uno es que hay diferentes sistemas que los datos están ahí, ¿ya? Pero cada distrito, cada región los está poniendo a su manera. Claro. Y yo, si tendría que adivinar, no lo sé, pero si tendría que adivinar, hay algo de inconsistencias en cómo se pone. ¿Y sabes cómo notas eso? Porque cuando solo miras Lima, hay ciertos distritos que tienen unas cantidades súper grandes de números registrados, ¿no? Y la razón por la que es así es porque cuando ponen el registro, están poniendo la dirección, por ejemplo, del hospital. A veces ponen la dirección del hospital, a veces ponen la dirección de dónde vive la persona, ¿no? Entonces, en esa inconsistencia lo que acabas haciendo es asignándole más casos a ciertos distritos, porque la gente, digamos, no todos los hospitales, no hay un hospital hay distritos que tienen mayor concentración de hospitales, claro, ¿no? Entonces, esos distritos acaban. Lo que pasa en Jesús María, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exactamente. Muy bien, señor Borjón, a ver, lo escuché decir que había analizado también data de otros países y también expresar que aquí falta, a ver, en un término que utilizaría yo, transparencia quizá o mejor control de los datos. ¿Cómo se hace en otros lugares y que debería de pronto replicarse aquí en el Perú? Claro, es lo que hicimos al comienzo, ¿no? Y cuando empezó la pandemia ni siquiera teníamos nada de estos datos, en los datos abiertos, y nosotros, o sea, la comunidad de científicos empezó a pedir, hasta que salieron los datos de SINADEF, salieron los datos de los casos positivos, y con eso ya podíamos avanzar un poco más, ¿no? Es continuar con ese proceso. Lo que sucede es de que si tú le hablas a las personas
informalmente dentro del Ministerio de Salud, CDC, INS, donde sea, lo que te dicen es que, digamos, no se le da prioridad a eso. No hay, es como una persona que hace ese trabajo, digamos, uno de los días o una horita o 15 minutos y luego va a hacer otro trabajo más. Entonces no es que hay una prioridad o un presupuesto, una persona que esté trabajando en tiempo completo que se dedique a liberar estos datos. Y para mí esa es una falla grande, porque básicamente se está perdiendo la habilidad de que la comunidad científica haga su aporte gratis, ¿no? Para poder hacer visualizaciones, claro. Exacto, y explicar qué es lo que está pasando. Todo el mundo quiere saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo... Entonces, digamos, claro. Pensando bien, Ray, no es digamos, una voluntad de no ser transparente, sino que efectivamente no le están dando la importancia debida que debería dársele a la data para tener más voces, más opiniones y así tener mejores políticas públicas. Exacto, yo lo pensaría de esa manera. Hay gente que le gusta pensar en conspiraciones. No, para mí no es esto. Para mí es más fácil decir, ¿sabes qué? No hay nada, no se está dando prioridad y ese es el resultado. Bueno, ¿no? quizá sea peor, ¿no? Pero ya, pues no, o sea, si lo han hecho ver ya, yo creo que el gobierno ya también debería decir, bueno, asignemos porque esta información es fundamental. Esperemos que eso se corrija porque se corrigió inicialmente cuando tú, Mateo y otros plantearon, también se ha puesto más información, pero como tú dices, todavía se puede mejorar la data para hacer mejor análisis. Por mi parte, una pregunta final. ¿Crees que Lima va a pasar arriba de 1 el tema R por esta reapertura? Porque tú decías todavía es muy pronto para cantar victoria y claro, algunos dicen, bueno, como la cuarentena terminó no el 1 de julio, sino hace mucho antes por el tema de la informalidad, no creemos que vayamos a subir por encima de 1 la tasa R, pero ¿tú crees que, digamos, somos muy positivos en pensar así? ¿Esta reapertura podría llevarnos nuevamente por encima de 1 y tener que cerrar nuevamente? Mira, lo que yo pensaría, tengo un conflicto interno, ¿no? Porque lo más probable para mí, si tendría que apostar algo, yo te diría, es demasiado probable de que vaya a subir y que lo vamos a estar viendo en las siguientes semanas, ¿no? Yo no quiero que sea así, quiero equivocarme, ¿no? Pero si lo miro con mente científica y entendiendo exactamente qué es lo que pasa, de cómo se afecta el valor R basado en estos comportamientos, es demasiado probable de que vaya a subir, ¿no? Y que vamos a tener que entrar en otra etapa de cuarentena. Okay, yo no quiero que sea así, pero lamentablemente. Comparando con otros países, ¿esto cuánto ha demorado, ¿no? Desde que cerraban la cuarentena, terminaba la cuarentena y volvieron. Ya, a ver, ahí hay una estrategia simple que lo voy a tratar de mencionar lo más rápido posible, sí, que tiene que ver con el rastreo de contactos, ¿no? O sea, en otros países se hace una cuarentena para bajar ese valor de R lo más rápido posible y cuando ya lo tienes bajo control o debajo de ese 1, ¿no? Lo que haces es empiezas a hacer el proceso formal, ¿no? Y el proceso formal se trata de que cada vez que encuentras a una persona que está contagiada, no solo que la metas en cuarentena, sino que también haces un proceso de investigación a las personas que han tenido contacto con esa persona y esas personas también se les hace un test y esas personas también se les pone en cuarentena. Entonces, ese elemento de rastreo de contactos que es tan esencial en todos los otros países, no lo estamos haciendo, ¿no? Y va a ser una de las cosas principales que va a causar que tengamos que hacer esto, ¿no? Muchas gracias por la comunicación, señor Rayi Burjún, y por ponernos al tanto de cómo se debería trabajar con la data.